Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Esta noche estamos aquí llevándole a ustedes nuestros comentarios, pero también tenemos una interesante entrevista en la noche de hoy a un joven que se está desarrollando, que es en la política, además que es muy conocido en los temas económicos, profesor universitario, político, y tiene un BMA que está en Business Administration, que es, si leo el currículo completo, pasamos el programa esta noche leyendo el currículo. Es decir, que es un hombre bastante capacitado y está haciendo esos pininos dentro de la política dominicana que se necesitan jóvenes valiosos que la noche, vamos a tenerlos en la noche de hoy, que es England Morrison, de los Morrison. Así que vamos a tener esta noche, pero siempre acompañarnos Javier López y nuestros hermanos y amigos, el doctor Nelson Balcarce. Le damos las buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Morrison. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos el grato orgullo de presentar a una persona joven que se quiere abrir camino y hacer camino al andar. Así que bienvenido, Morrison, a tu programa. Gracias, Javier. Buenas noches a ti. Buenas noches a mi amigo y hermano Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole informaciones. Entrevista hoy, como dice Javier, una entrevista con un hombre joven, como la política necesita, hombre preparado, hombre con capacidad, hombre con integridad, que le tocará el honor presentar a nuestro amigo Flavio Gutiérrez. Así es, vamos a darle las buenas noches y tener el honor de tener aquí a England Morrison, aquí en nuestro programa, para dar a conocer tanto los temas políticos como también vamos a hablar de economía, porque la economía es básico en lo que serían los temas que se están discutiendo del momento y lo vamos a tratar. Así que, England, buenas noches y bienvenido al programa. De verdad que recibo con una gran dosis de humildad las palabras de ustedes, personas que tienen ya una impronta, un legado, que tienen la referencia para nosotros como generación poder observar cuáles son los pasos correctos, no solamente en el plano de la política, la economía, el sector empresarial, sino en la propia vida. O sea que el privilegio es todo mío. La gloria es de Dios que nos da los talentos y estamos aquí tratando de dejar una huella que pueda ser memorable el día que Dios nos llame a su encuentro. Así es. Bueno, así es, England. Vamos a nuestros amigos televidentes y llevarles por lo menos cuáles son tus propuestas, cuáles son tus intenciones en la política dominicana, que tantos valores se necesitan en estos momentos, donde la política cada día más vemos cómo los partidos políticos se hacen menos creíbles. Y la gente está buscando cosas nuevas, cosas que puedan llevar un mensaje de aliento a reales, que los políticos sean más transparentes. Vamos a escuchar tu desarrollo del programa. Y vamos a pensar que England está tratando o ya legalizó su partido, que es un camino nuevo. Está buscando un camino nuevo. Parece bíblico, pero realmente es un político. Mire, realmente, como usted señala, primero expresarle que hay una frase que dice de John Maxwell, que el éxito no es el espectáculo de un solo individuo. Y yo quiero hacer un reconocimiento público a un gran equipo de hombres y mujeres que ha construido esto. Nosotros no somos más que un miembro de todo un equipo que hace 4 años decidió trazar toda una estrategia, un plan para poder acometer un approach, un acercamiento con la sociedad dominicana. Todo esto inclusive comenzó en el contexto del fin de la pandemia. Nosotros impartiendo un diplomado de alta gerencia y liderazgo a los maestros dominicanos por cómo reaccionaron frente a ese momento de la adversidad del mundo. Y ahí por 4 meses le disertamos a través del Zoom, del uso de la tecnología, de los temas de coaching, de liderazgo, de administración. Fue un encuentro interesante por la vía digital que cuando nos vacunamos, entonces uno de ellos expresó que por qué no nos juntábamos a conocernos, porque no nos conocíamos. Los abrazos estaban prohibidos en esa época. Ustedes recuerdan el tema de las mascarillas. Entonces fue un momento muy emocional y ojalá que su máster pueda insertar algunas imágenes que nosotros hemos compartido para que usted pueda ver cómo 1.250 personas de todo el territorio nacional vinieron al Hotel Dominican Fiesta a un encuentro para la graduación de ese diplomado. Fue algo extraordinario. Fue un testimonio de poder reencontrarse uno con la oportunidad de mirarnos a la cara. Fruto de eso,
el próximo paso era salir a visitar las 32 provincias, darle las gracias al que vino para corresponder con el gesto del sacrificio. Y en 2 meses y medio visitamos las 32 provincias del país. En ese encuentro que documentamos, que grabamos video, que aplicamos una encuesta de escucha ciudadana para levantar las problemáticas de los 158 municipios del país, se vio después eso reflejado en la puesta en circulación de un libro que puse a circular hace 2 años que se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. Un libro de 400 páginas que los primeros capítulos es el ejercicio de escucha ciudadana, refiriendo cada encuentro en cada municipio y las necesidades que la gente tenía. Lo que nos dimos cuenta que había una gran desafección por la política, una apatía por lo que son los partidos, y se expresó una encuesta que hoy en día se repite. Recuerdo mi conversación esta mañana con Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que me decía, el 67% de tu país, él es argentino, desea el nacimiento de una nueva impronta política. Pero nosotros entendemos que ponerse ese traje de político no es nada cómodo en la sociedad dominicana. No obstante, ese, si se quiere, ha sido parte de un esfuerzo colectivo que nosotros agradecemos tener este espacio para comentarle a la sociedad dominicana lo que estamos haciendo. Hoy estamos en ese proceso del 8º viaje por todo el país y hemos visitado 96 municipios de los 160 que son hoy en día en la República Dominicana. Vemos que, escúchame Javier, vemos que los Morrison proceden de familias de educadores. Y uno de los puntos donde carece el país es precisamente donde hay que fortalecer la educación. Entonces, dentro de los planes, propósitos y proyectos de lo que sería su partido Camino Nuevo, ¿cuáles son las intenciones, los objetivos para poder llevarle a nuestros amigos televidentes que conozcan cuáles son las intenciones de un hombre joven que está tratando de romper barreras, sobre todo un cliché que hay de que la política es mala, de que los políticos son malos, que los políticos prometen pero no cumplen? ¿Qué es lo que va a hacer Englund Morrison con su partido nuevo? Mire, inclusive yo debo de decir, como usted ha hecho referencia al apellido de mi padre, que mi padre es el profesor Ramón Morrison, que tuvo que ver con el Plan Decenal de Educación en el año de 1994. Mi papá era inclusive viceministro en ese momento de Educación, el viceministro docente de todo lo que fue la época de la transformación curricular y ese modelo de planificación de la educación a 10 años, el Plan Decenal. En la gestión de doña Jacqueline Malagón, sí, don Gustavo Tavares Kellner fue un empresario que puso en contacto a mi padre con el sector educativo a través de Educa y de APEC. Sí. Y en ese orden de ideas tengo que referir a mi madre, la profesora Nelly Amador, fundadora del ADP, la vena sindical de la Asociación Dominicana de Profesores. Mami publicó hace 6 años un libro que se llama La Educación Dominicana, un problema a resolver ahora. Le hago esa referencia porque nuestra concepción, si se quiere, de la visión de país sobre el sector educativo tiene mucho que ver con haber escuchado abajo de los escritorios o del Ministerio de Educación con mi padre o del sindicato del ADP con mi mamá, los debates de un modelo que hoy es obsoleto de la educación. Hoy hay que hablar de una educación inmersiva, de un sistema STEM, donde la tecnología y las ciencias tienen que estar precisamente en primer plano. Recuerdo que mi padre fue a un encuentro mundial de educación, donde papi tuvo el honor de conocer a Nelson Mandela, de estrecharle la mano a ese titán del liderazgo de la humanidad. Y trajo un libro que se llama La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, un ex ministro de Educación de Francia. Yo me leí ese libro y me di cuenta de lo atrasado que está República Dominicana todavía hoy respecto a un diseño de lo que debe ser un sistema educativo que genere la posibilidad de crear, si se quiere, habilidades blandas, de inteligencia emocional, comportamientos de lo que al final produce el resultado, que no sea el quemarse en un, si se quiere, examen de oposición docente que da el Ministerio de Educación a los profesores. En esos recorridos yo le di la mano en el sur del país a 103 maestras. Todas estaban desempleadas. Ahí hay algunas imágenes de las actividades que hemos estado generando. Gracias a nuestro director. El director es una estrella de aquí. Entonces esa es la puesta en circulación del libro Repensando el Estado Dominicano. Tuvimos la oportunidad de regalar en ese momento un libro a cada persona que fue. Y fue fruto del trabajo de haber salido a escuchar a la gente. Fueron 2.000 personas. Me di cuenta que Englund Morrison
es un seguidor de Peter Drucker, Sí. que es de la teoría de las organizaciones. Claro que sí. Que es un punto básico para poder desarrollar los negocios. Yo las tengo el empresas. honor, inclusive, con toda la modestia que me permita el Señor, porque a veces hablar de uno mismo no se ve bien o la gente entiende que es un tema de uno andar haciendo un alimento del ego, de ser el único dominicano certificado en la escuela de Peter Drucker en Management y Peter Liderazgo. Tuve esa oportunidad de certificarme y conocer esas herramientas que precisamente el doctor Peter Drucker entiende que el centro de la empresa es la gente y no la infraestructura y no la tecnología. Eso es lo que nosotros estamos aplicando hoy en día, entendiendo que hay un proceso de empoderamiento ciudadano, de capacitación de la gente, de los hombres y mujeres que están en el partido. Y por eso inauguramos antes de la aprobación la escuela de liderazgo del partido. Sí. Tenemos 20,000 egresados en 4 años porque hemos capacitado 1,000 personas en cada provincia. Y a lo largo de mi trayectoria, que es lo que vengo del emprendimiento del área de negocios, mi empresa, business, sí, escuela de negocios que daba asesoría en desarrollo organizacional, en temas de rebranding a algunas instituciones. Ese es el génesis donde viene esta persona que hoy le expresa a ustedes estas ideas. Pero la verdad, también tenemos grandes personas. Yo le puedo hablar, por ejemplo, de Cándida en Sánchez, en Samaná. Ella es enfermera. Cándida es la que resuelve los problemas de la salud en Sánchez, una persona extraordinaria. O de la maestra Daigelis en Montecristi, porque de verdad lo que somos es un cuerpo de gente que desea que el país eche para adelante. Yo digo que somos un club de decepcionados de la política. Todos tenemos algo en común. Algún político nos engañó, nos usó, no nos respondió el WhatsApp ni nos coge el teléfono. Así es. O como hay un dirigente político que da una tarjeta sin teléfono y sin celular. Exactamente. O sea, llámame cuando tú quieras, pero sin tarjeta. Sin no hay forma de conseguirlo después. Claro, pero hay un detalle. Tú mencionabas de que has hecho una encuesta a nivel nacional viendo las diferentes necesidades en términos políticos, sociales y económicos. Los resultados que arrojó esa encuesta, ¿cuáles fueron esos resultados a nivel nacional? Así es, con el perdón de Enid, vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial para que pueda tener el tiempo necesario para responder la respuesta. Y de beberme el juguito, bien, me imagino que viene ahora. Yo sé que el juguito se espera. Vamos a la primera pausa comercial y regresamos. Bien, ya de regreso, nosotros aquí en nuestra mesa de entrevista en la noche de hoy, vamos a brindar. Y vamos a brindar con un sabroso jugo de Rica, que siempre está presente con la calidad, sobre todo cuando tenemos invitados de calidad. Y ese es el jugo de pera de Rica que vamos a tener en la noche de hoy para chocar las copas en señal de que realmente tenemos un programa aquí que estamos llevando temas de calidad. Salud para todos ustedes, siempre con un sello de garantía, como es Rica, calidad de vida. Adelante, Javier, con la pregunta para que refresque. Morrison mencionó que había hecho una encuesta nacional antes de la formación de su partido o para la formación de su partido. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de esa encuesta a nivel nacional? Porque son 198 municipios, 32 provincias. ¿Qué resultado encontraste? Mire, hay que hacer conciencia de que hay un, si se quiere, avance en la democracia electoral de la República Dominicana. Y uno lo ve cuando observa comportamientos en países de la región donde eso no es un valor. Venezuela, recientemente, eso es un desastre total. Uno cuando se va al corazón del pueblo y se traslada, por ejemplo, a Peraldillo, en Monteplata, y usted se da cuenta que ahí en Monteplata no hay la capacidad de que los jóvenes se puedan insertar en medios productivos. Pero tampoco hay un diseño de la formación técnico-profesional para que ellos puedan elegir el tipo de vida que quieran. Nosotros, fruto de ese levantamiento, hicimos después grupos focales con la juventud dominicana. ¿Qué quiere el joven de la República Dominicana? ¿Quiere emprender? ¿No quiere ser empleado? Si nosotros alguna sugerencia le hemos dado en la interacción con el señor presidente de la República, que debo ser transparente, faltando 10 días para las elecciones, aunque no tuvimos boleta
para hacer el esfuerzo de llevar a nuestra militancia a una causa independiente, fuera de los partidos del sistema, yo tuve el honor de sentarme con el presidente de la República por 40 minutos y regalarle el libro y escuchar a un hombre que ya había acumulado una experiencia de Estado interesante. Él mismo me comentaba, se dice que uno no comenta lo que habla con un presidente, No. pero me parece interesante. Le dije, presidente, el Luis Abinader, candidato del 2012 que yo conocí, que estuve en el sector externo de la campaña de don Hipólito Mejía y Luis fue el candidato vicepresidencial, ¿cuál es la diferencia con el Luis hoy presidente por un segundo mandato? Y me dijo, es sorprendente cómo en esa interacción y recorridos por el país, a veces te piden algunas asociaciones comerciantes o gente algo de un pueblo, pero no lo que el pueblo necesita. Quizá el pueblo necesita la acometida de una obra que tiene que ver con los temas de infraestructura, con el tema de un puente, y no lo que a veces los intereses andan solicitando. Hay factores comunes de las necesidades básicas de la República Dominicana. El principal, hoy en día, el tema de la canasta básica, altos precios de lo que son los productos del consumo humano. El tema de la delincuencia es un tema grave en la sociedad dominicana. Si bien es cierto que esos son parte de los componentes que tú ves, no solamente en el Distrito Nacional, yo veo dos mundos distintos en la República Dominicana. Las capitales, me refiero a Santo Domingo, me refiero a Santiago de los Caballeros, Romana, algunos componentes del este, pero el contraste de la pobreza. ¿Cómo tú te encuentras con maestras vendiendo números en bancas de lotería? Eso a mí me traumatizó, porque yo soy hijo de dos profesores. Yo creo que es muy mal ejemplo para la sociedad dominicana el tú tener a una joven vendiendo helado a 10 pesos en el parque de Barahona, en Polo, para mantener sus 3 hijos. Ese niño ve a su madre con admiración. Ese niño desearía ser profesor si está viendo que su madre, becada por Inafocán, con maestría en pedagogía de la enseñanza, está vendiendo helado a 10 pesos. Entonces, necesidades son impresionantes las que hay. Lo que yo siento que tampoco todo está perdido. Nosotros en estos días, y espero que pueda ser uno de los temas de discusión, vimos el tema del proyecto de modernización fiscal, el pacto que invita a la ley 1-12, y es una barbaridad que no se tenga para eso una respuesta hoy en día. Por eso, fíjate, viéndolo a usted con un partido nuevo, me pongo a hacer un análisis de la juventud, pero no cualquier juventud, la juventud preparada, la juventud con conocimiento. Entonces yo me pregunto, con hombres como en el PLD actual, muchachos como Juan Ariel Jiménez, que acaba de ser el más votado, la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, y otro tanto más, en el PRM, muchísimos jóvenes, y en otros partidos, y algunos que no están directamente partidariamente hablando, pero que sienten la pasión por la política. ¿Cómo te enfoca el futuro político de la República Dominicana que nunca, yo no recuerdo haber visto con tantos jóvenes y capacitados incursionando partidariamente hablando? Mire, inclusive cuando usted hace referencia a esos nombres, yo debo de ser justo. Yo creo que hay una crisis de representatividad en el país. Porque Luis Manuel, que no está quizá en el concepto de nosotros, es un joven que me escribió por las redes sociales diciéndome que él quería ser regidor de Peralvillo. Y me dijo, yo le he escrito a todos los partidos, ya somos 35 y nadie me respondió. Entonces eso me sensibiliza porque le invitamos a tomar un café, nos sentamos con él en la Casa Nacional. Y yo estuve el domingo, después de su visita al otro día en Peralvillo, poniéndole a la mano la plataforma de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Los mejores asesores en un portal donde él toma nota y puede emprender el camino de querer ser un líder. Yo creo que aquí hay una crisis tan profunda que nosotros como partido queremos invertir la pirámide de liderazgo de la sociedad dominicana. Porque si no lo digo con responsabilidad, muchos de los nombres que usted señala son un modelo de monarquía, porque son herencias. Sus padres, uno fue presidente, es un joven con talento, Omar, yo se lo reconozco. Pero ¿cuánto Omar no hay en la República Dominicana como lo fue el doctor Fernández, que no heredó de ningún padre y tuvo el talento y una coyuntura histórica le permitió llegar a ser presidente? Entonces aquí hay un componente importante, que fue la decisión del presidente de poner la cláusula pétrea en la reforma constitucional. Porque ahora entonces le puso un fin relativo, digo yo,
a los Eso caudillistas. estaba prácticamente. Bueno, Porque sí. después que se puso no se había vuelto ningún presidente a tratar de reelegir por segunda vez, excepto Danilo, que lo iba a intentar Pero- en el 20 y por la posición de dirigentes importantes, Leonel, Johnny Ventura, el mismo Luis Abinader, que Claro. marchó desde la avenida Winston Churchill hasta el Palacio, hasta el Congreso. Pues, no se pudo, pero prácticamente existía. Pero evidentemente que es una señal política simbólica interesante, porque esa propuesta de que fuese una cláusula pétrea es del expresidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, una persona que tiene el respeto de toda la sociedad dominicana. El que un presidente que acumuló todo el poder como Luis Abinader decidiera casarse con la historia, yo creo que es un gesto interesante, que nosotros como generación lo vemos bien. Espero que no se juegue a la politiquería barata, que a mí me despertó preocupación ver a algunos actores del sistema, de la oposición, enfrentando el proyecto de modernización fiscal, pero no estaban pensando en las próximas generaciones. Muchos estaban pensando en las próximas elecciones, pensando en la popularidad, pero no en la crisis que ustedes como empresarios, consultores y profesionales saben a la que puede estar sometida la República Dominicana de no resolver el tema del déficit y del déficit cuasi fiscal. ¿Qué fue el comportamiento de los mercados internacionales respecto al valor de los bonos de la República Se Dominicana? cayeron. ¿Qué va a pasar en 10 años? Dicen algunos economistas. Una pérdida grave de la inversión extranjera en el país. El riesgo de un aumento en 20% de la pobreza. Aquí nosotros tenemos que coger con seriedad el problema grave y obvio. También debe de existir la responsabilidad de un gobierno de no hacer uso de los recursos públicos de manera a veces desproporcionada. Pero, Es mi punto de vista. pero Bueno, ahí hay un detalle. La reforma fiscal, desde mi punto de vista, no fue vendida como debió venderse. Ya ese es el error capital de primera instancia. Y en segunda instancia, tú tener una reforma fiscal que solamente y lamentablemente va al jamón del sándwich, que es la clase media, no debería de pasar en la República Dominicana. Por eso tenemos esas grandes diferencias sociales que nunca vamos a lograr disminuir, aunque por más compromiso del milenio que hagamos, nunca la vamos a lograr disminuir. Ahora, esa reforma fiscal se podía llevar al CRES y discutirse todos los sectores, porque los que están pegados en la teta no quieren despegarse de la teta. Totalmente. Inclusive nosotros hemos hecho análisis de lo que es el impuesto que evaden la gente. Claro. El impuesto corporativo, el impuesto sobre la renta corporativo. Aquí hay una evasión de más de un 40 y pico por ciento. Y el ITEVI es un 60. Y el ITEVI un 60. Dese cuenta que hay empresas que tienen 20 años declarando pérdidas en sus estados contables. ¿Y por qué no la cierran? Pero también yo entiendo que lo que se tenía que dar era una posición seria de parte del sistema político. Claro. Yo entiendo que el expresidente Leonel Fernández, que es un hombre de Estado, una gente que ha dejado una impronta, jugó a la politiquería en ese momento. Yo entiendo que el PLD no se sentó de manera responsable. Por eso cuando el presidente dice no tengo una nueva propuesta, todos los actores entonces ahora se preocupan porque dicen ¿y qué va a pasar con la economía dominicana? ¿A quién va a ser que le va a terminar a caer en la mano esa bomba? Porque es una bomba que va a explotar indudablemente en los próximos años. Y evidentemente que el presidente de la República puede terminar sus 4 años con tranquilidad. Aquí todavía hay capacidad de endeudamiento, que ya es alto, Claro. es muy alto, pero aquí hay la posibilidad de que él siga con su agenda, quizás sin grandes obras, pero ¿cómo vamos a acometer las acciones del sueño dominicano que todos queremos? realmente se dice que los sectores que tenían que ser consultados no se hicieron. Los sectores de principalías del país no se consultaron y eso fue uno de los puntos donde prácticamente o no se entendió o se Sí. manejó mal el sometimiento de la reforma. Pero si te pones a ver lo que fueron los análisis y los criterios tomados por los economistas, la clase social de la República Dominicana, el sector productivo, todos están de acuerdo de que se necesita la reforma. Hoy día, lo mismo que rechazaron la reforma, hoy día están pidiendo de que se haga. Porque nosotros estamos en un momento económico
que estamos, no es que estamos bollantes, pero estamos bien. Hay estabilidad. Tenemos 5.5 de crecimiento, 5.2 para terminar el año. Tenemos 3.2 de lo que sería la inflación y tenemos una economía estable, una inversión extranjera que soporta todo el proceso. O sea, no hay crisis económica, que es un momento clave para haber impulsado una reforma. Ahora, ya el presidente la retiró. Ahora le pregunto yo al economista, ya el presidente la retiró. Ahora, esos sectores que están pidiendo gasolina, yo no creo que ya hay vuelta atrás. Hay que buscar otro método de buscar el dinero, porque el dinero se necesita. Lo decíamos ayer en el programa, que los préstamos que se hicieron ya están comprometidos. Totalmente. Ahora, el dinero que falta todavía no se sabe dónde buscarlo. ¿Cómo lo vamos a buscar? Yo creo que tiene que ver con un Estado, y yo si fuese presidente de la República le pediría al Congreso la aprobación de una ley que califique como un acto criminal al que no pague los impuestos. Porque la evasión aquí es demasiada, muy alta, es una barbaridad. La evasión. Yo creo, la evasión, yo creo que ahí va a haber que agarrar el toro por los cuernos. Es muy importante ese componente, pero no nos podemos vender un sueño, se requiere un equipo técnico en la DGI, más de 3,000 y pico de técnicos que salgan a auditar las empresas, porque si se quiere, el perfil impositivo en la República Dominicana es altamente complejo, es muy complejo. O sea, cuando un empresario declara pérdida, si un auditor lo visita y verifica, vamos a darnos cuenta que había márgenes de ganancia. Yo creo que lo que se está evitando ahora es que no llegue el monstruo a donde mí y de lo que dejamos de ser era lo mejor. Totalmente. Vámonos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con más de su programa en 3 puntos. Vamos arriba. Bien, amigos, continuando con su programa en 3 puntos, aquí con esta entrevista con el señor Morrison, llevando todos estos temas que están en el debate público, tanto políticos como económicos, que también incide con la política también. Adelante, Sí, Morrison, Nelson. cuando se habla del retiro que hizo el presidente de la reforma en el Congreso, también nosotros en el día de hoy tuvimos informaciones de que más de 3 empresas consultoras han sido encargadas por la Presidencia de la República para buscar de alguna manera que eso que se llevó al Congreso se reintroduzca quizá a principios del año que viene, pero de una forma más consensuada, de una forma más valorada. Inclusive en el día de hoy, en un programa, se citaba por nombre uno de los economistas de más renombre de la República Dominicana, que ha sido encargado de que produzca eso que se va a llevar al presidente. Inclusive se citaron términos como que lo que se iba a bajar de los 9 millones, el IPI a 5. A 5 9 a 5. A 5 millones, pues se va a llevar a 10 millones. O bien, en vez de bajarlo, se va a subir y los impuestos se van a buscar, como ustedes están diciendo, de otras instituciones que no están pagando impuestos. Pero ya hay, en el día de hoy se citaron 3 empresas que están preparando ese proyecto para llevarlo al presidente, pero para que sea valorado por todos los sectores del país. No como hizo que esto se llevó de un pronto, ¡pam!, y se quiso hacer, y ahí fue, desde mi punto de vista, que el país reaccionó en la forma que pasó. Pero todo el mundo, yo creo que en este país, está de acuerdo con que hay que hacer una reforma, pero una reforma con ciertos valores, donde no sea la parte del sándwich, como dijo Javier, la más perjudicada. Mire, yo tengo la total certeza de que el presidente de la República no va a volver a bregar con el tema de la Yo entiendo que no va a reforma. volver a poner. ¿Por qué? Porque se quiso jugar a la política. Por El eso. presidente vio cómo bajó su valoración en más de 25 puntos, medido en encuestas por parte del gobierno, a la que yo tuve acceso. Entonces el presidente ahora está pensando en su legado, está pensando en construir la ruta para poder salir del gobierno en los próximos 3 años y pico, con una hoja de honestidad, con el fortalecimiento de la justicia. Yo creo que la orientación va a ser el control del gasto. Ya vimos al señor ministro de la presidencia, el buen amigo
Paliza. Paliza, José Ignacio Paliza, que ha dicho que se están haciendo las revisiones para ver de dónde se hace más eficiente el Estado. Vimos que inclusive hay una sociedad demasiado hipersensible cuando se designa al buen amigo director de alianza público-privada y de compras para ver si se fusionaba. Lo que ha faltado es pedagogía social, explicarle bien a la sociedad cuál es el impacto de algunas decisiones que se están tomando, porque eso también puso a la gente, los encrispó de una u otra manera. Pero hay un detalle, Morrison, y es que analicemos, busquemos todas las imágenes de los últimos 15 días. Cuando se llevó la reforma al Congreso, todos los funcionarios salieron a aplaudirla, sin haberla discutido y sin haberla conocido. Se fue al Congreso y de una vez aplaudieron, como los pingüinos. Claro. Cuando vinieron las vistas públicas, que comenzaron a verse en detalles, ahí todos los funcionarios no hablaron, inclusive los presidenciables. ¿Qué significa eso? Que dejaron al presidente solo. Totalmente. Entonces, por eso quizás es el malestar del presidente de que no quiere bregar con eso, y tiene razón. Totalmente. ¿Tú me entiendes? O sea, ahora, ¿por qué no se lleva donde la Constitución te ordena, que es el CREP? Vamos a discutirle en el CREP. Sí, el Consejo Económico y Social, el CES, yo creo que la propia ley, como usted dice, 1-12, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, invita. Miren, yo lo dudo que eso vaya al CES. No, yo también, pero... Porque recuérdense que esa ley es del 2012. Usted hizo mención de un joven que admiramos, que es hasta marca país, profesor de la Universidad de Harvard, pero se puso a hacer un videíto viral, porque hay proyectos presidenciales. Entonces, ¿dónde está ese joven que fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo? Yo tuve la paz en mi corazón que en un programa que se llama Politiqueando con Manolo Zuna, él tuvo una entrevista ayer. Ese joven tuvo el gesto de reconocer que él mismo no hizo su tarea. O sea, Juan Ariel Jiménez, te felicito, porque yo era uno de los que estaba bastante críticos contigo respecto al hecho de que subiste el video y estaba diciendo de la eficiencia del Estado. Al video lo que le faltó fue lo que dijiste en esa entrevista, que tú mismo como ministro no hiciste la tarea, porque esa ley decía que de manera gradual la presión fiscal se iba a ir llevando paulatinamente. Entonces todos le sacaron el cuerpo a eso. El presidente de la República en Cabo Rojo, el viernes, el día antes de retirar la reforma, dijo que para él hubiera sido muy fácil hacerse el gracioso, pero que esto era un tema de responsabilidad. Claro, pero andaba Leonel política. Fernández con 2 galones de combustible para echarle fuego a este país de manera irresponsable. Entonces, yo lo quiero mucho al doctor Fernández, le acompañé en 2 elecciones pasadas, yo aporté a su visión de país, le tengo un gran cariño. Pero, presidente Fernández, vamos a ser serios. Usted sabe que eso es algo que nos urge a todos. Quizá usted que tenga en los casos de su vida, que lo que hay que pensionarlo, señor presidente Fernández, no pensó en nosotros como generación, que queremos que nos dejen una sociedad también viable. Yo creo que la sociedad política fue irresponsable. Los presidenciables, yo lo digo con responsabilidad, yo le pedí que le entregaran el cargo al presidente, porque ya hay legítima sospecha en medio de esta crisis económica, que si esos cargos son para llevar a cabo proyectos políticos personales, no renuncien y vengan aquí a que todos podamos contrastar las ideas y que se rasque cada quien con su propia jabilla. La verdad es que es penoso que no se pudiese en su momento consensuar lo que era esta reforma. Una reforma que sí la necesita el país, pero no para ahora, porque esas reformas nunca son de manera inmediata, sino 1 año o 2 años después es que se vayan viendo los resultados. Hasta 4 años se puede tomar. Pero ¿quiénes van a dominar en eso? Las futuras generaciones. Eso puede afectar. Que salga un candidato del Partido Revolucionario Moderno puede afectar a un candidato en caso de que sea, pero también lo puede hacer a un candidato de la oposición, porque la vas a necesitar. Y al que le toque aplicarla, la vas a aplicar con un costo mucho más caro, el dinero más caro, y la situación incluso puede haber hasta una crisis económica. Y en una crisis económica sí hay conflicto, porque se pone en juego la gobernabilidad. Y ese es un punto. En un momento donde había que hacer una reforma, en este momento de paz, donde realmente no hay crisis económica. Cuando no hay crisis económica, se puede implementar una reforma fiscal, pero consensuada con todos los sectores de la vida pública nacional. Sin embargo, no se hizo. ¿Por qué? Por politiquería, y fue politiquería pura. Totalmente. Es decir, el presidente con una cantidad de senadores
y diputados a su favor, Que podía tenía aplicarla. una mayoría mecánica, que podía aplicarla, no usó ese medio porque también era un poco agresivo para que no se viera agresividad. Pero sin embargo, con los sectores que se discutió tampoco lo consensuaron y sectores políticos también se pusieron en contra, que en un momento determinado habían visos de hacer alteraciones del orden público, si esa reforma era pasado se discutía. Y Entonces, por eso yo tengo mi reserva de la palabra consenso. ¿Por qué? Porque es impuesto que se llama. ¿Es impuesto? Y a nadie le va a gustar No, que le para impongan. nada. Entonces, algún interés iba a tocar. Confetur, 10 años era una ley, van 23. así es. Y eso no mejoró la calidad de vida de los colaboradores del sector turismo. Un sector que hoy en día es sólido, que va rumbo a los 11 millones de visitantes. Entonces, esos privilegios irritantes, también la sociedad los observa. Yo creo que también la clase política tiene que dar el ejemplo. Yo soy de los que digo, con todo y que tenemos un partido político aprobado, que hay que quitarle el financiamiento público en esta coyuntura a los partidos políticos. Y el barrilito. Y el barrilito a los senadores. Y las Porque, dos exoneraciones. ¿por qué solamente sacrifica un país? A la clase media. Que para mí faltó pedagogía social. Porque el tema que usted señalaba del IPI, yo hice un ejercicio de dialéctica. Yo dije, el que tenga un apartamento de 5 millones de pesos y le van a poner un impuesto, pero si ese impuesto tiene como premio o compensación que le van a asfaltar la calle, que le van a dar agua potable, que le van a dar energía eléctrica estable, pero que él cuando salga a trabajar de su casita de 5 millones de pesos, no lo atraquen como a Giovanni, el que vende fruta al lado del partido, que es un emprendedor, en los últimos 45 días lo han atracado 2 veces. La última vez hace 15 días le quitaron 50,000 pesos por el entorno del mercado de la Duarte. Todos estaríamos dispuestos de pagar el IPI, pero nadie tiene la confianza de que la política a través de un gobierno te va a hacer las obras que tú necesitas y que no se lo vaya a robar un político. Pero hay un detalle y es bueno traerlo a colación. A mí me encanta la historia. Acuérdate que nosotros hicimos la reforma fiscal del 94 y cuando el presidente Joaquín Balaguer estaba entregándole la ñoña al presidente Fernández, le dijo en el Congreso Nacional, le estoy entregando un avión listo para despegar. Listo para despegar, con combustible y en la cabeza de la pista. Totalmente. Y efectivamente el primer periodo de gobierno del doctor Leonel Fernández en términos económicos fue muy bueno. Fue muy bueno. Claro. Porque ya las reformas estaban pautadas. Dando sus frutos. Por eso, ¿cómo yo me pongo a observar? Lo primero que un país necesita es que la primera figura del país, el dominicano número 1, que es el presidente de la República, tenga buenos asesores y tenga personas que sean capaces de decirle la verdad de las cosas que debe hacer. Usted mencionó ahorita el caso de Carlos Pimentel, someramente, pero todos sabemos que el consultor jurídico del Palacio, inclusive está por escrito, le sugirió al presidente de la República que ese nombramiento de Carlos Pimentel no era prácticamente viable. No vamos a decir legal, pero por lo menos viable no lo era. Sin embargo, se le impuso ese decreto al consultor jurídico, se le llevó para que lo firmara. ¿Usted no cree que eso demuestra que hay incoordinación en la más alta jerarquía del Estado? Mire, muy buena su reflexión. No obstante, hay algo que se llama rediseño organizacional y cambio planeado. Hay autores, Michael Hamel, James Champion. Desde el punto de vista del rediseño estaba correcto. Nosotros escuchamos política económica, pero a veces hay que ver la economía política. Esas son decisiones que lamentablemente yo lo primero que entiendo que no debió de filtrarse esa comunicación, para que entonces tengamos la armonía del gobierno en un momento donde ha existido tanta crisis de, si se quiere, reputación del gobierno, el tema de las soluciones, que aquí hay un problema. Si no se filtraba, entonces él tenía el camino de la renuncia. Sí, porque obvio. estaba en juego su capacidad como abogado de fútbol. De la prevención. De prevenirle al presidente. O se filtraba o renunciaba. Con la suerte que el presidente explicó el espíritu de la intención. Y gracias a Dios que Carlos Pimentel renunció. Porque es que vuelvo y digo, hoy tenemos una sociedad más encrispada que nunca, que no perdona y no le tolera ni los errores humanos. Renunció, porque no vamos a ir renunció
pero hay problema en que pueda cobrar, porque la ley dice que ese cargo era honorífico. Y si era honorífico, él renunció del que le tocaba mandar, que era el de la ley de contrataciones públicas. Pero estaba en un solo decreto, entonces el decreto está anulado, no hay cuarto para Pero como es un hombre honesto, hacemos una colecta aquí para ayudar este mes al amigo Carlos Pimentel. Así es. Vámonos a nuestra última pausa comercial de nuestro programa en 3 puntos, que estamos aquí con el ingeniero, el economista, Henrique Englenis Morrison. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, amigos, ya en nuestra última pausa comercial, nuestro último bloque, estamos aquí con el señor Morrison llevando estos temas con un partido nuevo, nuevo camino nuevo. Y me gustaría, pero yo siempre he sido un crítico de la proliferación de partidos pequeños y de pequeños y partidos incipientes que siempre hemos criticado públicamente aquí en el programa. Se vayan a convertir en bisagra. Y se vaya a convertir, porque tiene que asociarse para subsistir con un partido mayoritario, para seguir, no cada 4 años, otra vez solicitando a la Junta Central Electoral reingreso. Y me gustaría, aprovechando el espacio, que el señor Morrison, el licenciado Morrison, economista, político, escritor, todo eso, dé su mensaje como un partido nuevo, un camino nuevo que está emprendiendo a nuestros amigos televidentes, qué se propone, qué busca, cómo va a ser un político diferente a los que hay en una ciudad, en un país moderno. Mire, en una época en la que lamentablemente no se cree en la educación, nosotros como iniciativa, como partido político, estamos educando. Y ya van 20.000 ciudadanos. Yo creo que eso demarca profundamente nuestra diferencia, el contraste con otros partidos del sistema que se cerraron las escuelas de formación política. En una sociedad donde la gente no lee ni escribe, nosotros publicamos un libro de 400 páginas hace 2 años. Entonces eso indica que también hacemos el esfuerzo de ser distintos. Pero también nosotros hacemos un approach a la ciudadanía. Hemos recorrido, sacrificando la familia, un equipo de hombres y mujeres, 8 veces todo el territorio nacional. O sea, el día después de las elecciones, cuando el político se esconde y no le da la cara a la gente, nosotros salimos el 20 de mayo a las 3 de la mañana y arrancamos para Pedernales. Y volvimos 20 días después, ya habiendo visitado 60 municipios del país y habiendo regalado 800 becas. ¿Becas de qué? De liderazgo, de comunicación. Nosotros entendemos que eso es una práctica política distinta. Nosotros lo que le entregamos al presidente fue un libro. No estuvimos como muchos de esos partidos oportunistas simplemente al lado de un hombre buscando un cargo. Nunca le hablé al presidente de la República de una posición pública. Inclusive nuestro partido, el Camino Nuevo, se diseñó con el objetivo de ir independiente a las elecciones. Lo que pasa es que nos encontramos a veces con el designio de la vida. Y faltando 10 días para las elecciones, nuestra opción era darle la espalda a la historia. Consultamos en la Asamblea Constitutiva a nuestra dirigencia y un 100% compró la idea de respaldar a un hombre que nos está demostrando con hechos y no con palabras vanas que está dispuesto a dejar un legado. Esas acciones yo entiendo que nos hacen distintos. Estamos preparando hoy en día, hay 3.222 personas que de los que dieron las firmas, la llamamos desde un call center que conversamos con 1 millón de dominicanos. Grabamos todas las conversaciones y de ahí salieron los 100.000 que dieron las firmas. Hoy 3.000 y pico quieren ser candidatos a alcaldes, a regidores en todo el territorio nacional. Estamos abriéndole las puertas porque aquí no hay un modelo monárquico. Aquí nadie viene a heredar. Es más, el único Morrison de este partido soy yo. El hijo mío pequeño de 8 años quiere ser pastor, Marcos Alejandro. Y el grande, lo que le gusta es el tema del béisbol. Ese me hizo abuelo. El nietecito tiene 11 meses, Ezequiel. Con él voy a tener que hablar a ver si quiere ser político en algún momento. Adelante. Ahora, están surgiendo una serie de temas que llaman mucho la atención. Un contrato con una inmobiliaria estatal de 1.400 millones de pesos en una dependencia oficial. Estamos hablando de restringir el gasto, de restringir las inversiones, de hacer cosas y sin embargo están estallando muchas cosas como que no me gustan. ¿Cuál es tu opinión de todos estos
de todas estas bolas que están surgiendo, y no son bolas, sino realidades en un país en crisis. Nosotros entendemos que tenemos que ser como partido veedores de lo que pasa en la sociedad dominicana. Rechazamos el dispendio, el gasto innecesario de dinero, no le hacen honor al ejemplo del señor presidente de la República. Por eso nosotros entendemos que el presidente comienza a experimentar la soledad del poder, de la gente que anda con su agenda y no con la agenda del país. Aquí yo quisiese revisar en detalle la comunicación que publicó la OPTIC respecto a una explicación. Si bien es cierto que con una entidad pública es una vergüenza, ese monto es una barbaridad, es un escándalo. O sea que también el presidente ha demostrado, y yo no sé cómo se juegan con eso, que no hay vacas sagradas en este gobierno. Ese mismo Bartolomé, creo que es el segundo escándalo que se da en este gobierno. Bueno, esto es muy simple. El mismo. Si hay independencia del Ministerio Público, yo me imagino que aquí hace tiempo, no solamente con ese caso, sino con otros, se están haciendo las investigaciones del lugar. Mire el triste caso del Intran, del amigo joven Hugo Veras. Sí. Una persona siempre respetando el derecho constitucional de que es inocente hasta que se mantenga lo contrario. Pero yo quiero decirle a mi generación, nosotros tenemos que ser como Napoleón Bonaparte. Vítame despacio, que voy deprisa. Así es. A veces esas ambiciones personales, a veces se llama el síndrome de hubris, aquel que le dan un decreto, se vuelve loco. Yo creo que hay que volver a la racionalidad. Y suerte que hay un presidente de la República que, vuelvo y digo, no tiene vacas sagradas. En esa reforma también de la Constitución puso un componente adicional para fortalecer la independencia de la justicia, que viene desde el 2010, un aporte del expresidente Leonel Fernández, que también comenzó a crear la independencia, aunque es una justicia que hoy necesita más recursos. Hay un detrimento, ya terminando el programa, ya nos quedan minutos, licenciado Morrison. Hay un detrimento en lo que sería el liderazgo. El liderazgo nacional e internacional se ve muy demeritado. Vemos un liderazgo. Estados Unidos es un ejemplo de lo que está ocurriendo en el liderazgo de los Estados Unidos en este proceso electoral, como el propio liderazgo mundial, que a veces no hay dónde acudir o a qué líder poder apagar una situación de conflicto crítico. No se siente como que hay un líder que represente al mundo, sobre todo, ni el propio Papa. Entonces, ¿cómo ve el señor Morrison el liderazgo tanto nacional como internacional? Bien interesante. A mí el tema del liderazgo siempre me ha apasionado. Yo recuerdo que leyendo una biografía de Nelson Mandela, que duró 27 años preso por un delito solitaria que no cometió. ¿Cuál fue el delito? Enfrentar el status quo, combatir el apartheid, que era un sistema opresor y racista. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel, un periodista le preguntó qué sería para él la experiencia vivida de haber durado 27 años en prisión. ¿Usted sabe qué le respondió? Que la prisión es un estado mental, que él nunca estuvo preso, que él siempre fue un hombre libre. Entonces, lo que yo creo es en un proceso de emancipación de la mente del dominicano primero, porque nosotros nos vendieron por años un Nueva York chiquito, y en lo que yo creo es una República Dominicana grande, que es a través de la educación, a través de las acciones de la nueva política, a través de la participación de aquellos que entienden que la política es algo malo. Algunos políticos son malos. Aquí no todo está perdido. Nosotros estamos llamados como generación a participar. La desafección es muy alta en el sector de la juventud. Aquí la gente no cree en los políticos ni en los partidos. Yo creo que estamos llamados a volvernos a enamorar, a hacer un tránsito por un camino nuevo. Así es. Bueno, muchas gracias, Morrison, por participación en nuestro programa, y queda invitado en otro momento más que podamos tener en nuestro programa en 3 Puntos. Agradecemos su presencia aquí con nosotros. Ah, muy bueno el jugo. Gracias. Ya ustedes, amigos televidentes, también, como siempre, le agradecemos siempre su sintonía con nosotros aquí en nuestro programa en 3 Puntos. Pásenla bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.